La ansiedad es una respuesta adaptativa que todos necesitamos. Sin embargo, sabemos que la ansiedad puede superar ciertos límites, interfiriendo de manera importante en nuestras relaciones sociales, familiares, laborales y también en nuestras actividades sociales. Hoy hablamos de 10 síntomas que manifiestan que puedes tener un problema de ansiedad. Pues bienvenidos a este canal en el que ya sabéis, trabajamos todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ansiedad y con su tratamiento. Y en principio estamos ampliando algunas cosas más, pero nos reducimos mucho en la ansiedad porque sabemos que tenemos que tratar cosas así como muy concretitas. Y en esta ocasión, pues vamos a entender cómo la ansiedad pues, produce una reacción fisiológica, un poco de activación interna del sistema nervioso central y de todo el organismo. Y a continuación vamos a hacer un repaso de 10 síntomas característicos de la ansiedad, tanto físicos como cognitivos. Vamos a ver si te sientes identificado con alguno de ellos. Por supuesto, no hay que autodiagnosticarse en este caso, pero simplemente es un poco para daros pista. En primer lugar, ¿te duele los músculos? ¿Te sientes a veces más pesado? Bueno, pues vamos a ver cómo muchas veces en numerosas ocasiones no somos muy conscientes. Pero las personas que tienen ansiedad mantienen tensión muscular durante casi todo el día. Esto termina haciendo que las personas se sientan muchas veces muy cansados porque al fin y al cabo hemos ido estableciendo, como estábamos hablando, pues eso, mucha tensión muscular. Muchas veces no somos ni siquiera conscientes de eso y esa tensión muscular se va acumulando y aumenta a medida que la ansiedad se prolonga en el tiempo, Cris. Vamos a hablar de otro síntoma muy característico de la ansiedad, en este caso de las alteraciones del sueño. Y aquí vamos a hablar del famoso insomnio, ¿vale? Dentro del insomnio vamos a hacer dos diferenciaciones. Por una parte tenemos el insomnio de conciliación, es decir, ese insomnio, bueno, que lo que se pronuncia es en la dificultad de poder iniciar el sueño. Es muy característico, bueno, de personas que sufren un estrés prolongado durante el día, llega la hora de la noche y sienten el cuerpo, sienten una activación muy fuerte que les impide pues, poder dormir, y también por una rumiación, ¿no? Que al final la noche se convierte en ese momento en el que yo me quedo a solas con mis pensamientos, entonces acaba siendo un momento muy vivido de una manera muy fatídica para muchas personas porque es el momento de contactar con algo que temo mucho, que es escucharme. Y por otro lado, tendríamos, Rubén, el insomnio de mantenimiento, que este se va a caracterizar por despertares que se dan de una manera muy temprana. La persona se te levanta a las 4, a las 5 de la mañana sin poder volver a conciliar el sueño, o también, bueno, pues despertares nocturnos de manera intermitente muy frecuentes y prolongados. Vamos a hablar también de algo que estaba hablando antes, Cristina, que es la rumiación. La rumiación es ese pensamiento circular, ese pensamiento casi obsesivo, en el cual nuestra mente gira en torno al mismo pensamiento durante una y otra vez. Toda nuestra atención está enganchada precisamente en ese pensamiento y nos resulta muy difícil salir de él. La mente gira una y otra vez sobre lo mismo. Es como cuando tienes esta canción en la cabeza que no puedes quitártela. Bueno, pues imagínate si a esa canción, que ya es difícil quitársela, en lugar de esa canción pones algo que emocionalmente te implica mucho. Bueno, pues ya imagínate. El contenido de la rumiación por lo general suele ser negativo y se presenta de manera recurrente y de manera intrusiva. Intrusiva quiere decir que tú no has llamado para nada a ese tipo de pensamientos, sino que esos pensamientos casi se producen en contra, entre comillas, de tu voluntad o de lo que quisieras estar pensando en ese momento. Esto genera muchas veces pues, sentimientos de frustración, de angustia, de ansiedad, y por lo tanto también genera una gran sobrecarga mental. Ujú. Vamos a hablar también de las molestias en el estómago, ¿vale? Que es uno de los síntomas más habituales de estos problemas digestivos que se manifiestan con náuseas, con gases, con ardor, estreñimiento o episodios muy frecuentes de diarrea.
De hecho, bueno, pues vemos que hay una correlación bastante importante entre personas con colon irritable, por ejemplo, y ansiedad. La famosa también sensación de tener un nudo en el estómago que se produce como consecuencia de esa presión muscular excesiva en toda la zona del diafragma. Tenemos que tener en cuenta que el estómago es una de las zonas de nuestro cuerpo que más se va a ver afectada por nuestras emociones. Sientes una preocupación excesiva y no estamos hablando de una preocupación puntual, normal, no. Estamos hablando de que en un momento determinado tu mente está en un fragor de batalla, en un bailoteo en el cual está pasando de un posible problema a otro. Con cada posible problema está generando una posible solución, pero a su vez esa posible solución está generando un montón de problemas más. Te preocupas de tu familia, de tu trabajo, de tu pareja, de tus hijos, te preocupas de lo que va a pasar más adelante, te preocupas si hay una crisis económica, te preocupas y te preocupas. Llega un momento determinado en que casi todas las frases comienzan con un ¿y si? Así que mira a ver si esto está dentro de tu patrón también de comportamiento. Y vamos con los famosos dolores de cabeza, son los que llamamos cefaleas tensionales. Se producen por la contracción muscular sostenida en el tiempo, pues por esta ansiedad manifiesta. Consiste en un dolor que podríamos caracterizar como difuso, de leve a moderado, que se caracteriza por una opresión bilateral, es decir, en ambos lados de la cabeza. La sensación es como si lleváramos una venda que estuviera apretada todo el rato alrededor de la cabeza, Rubén. ¿Te sientes que te falta el aire? ¿Sientes ahogos? ¿Tienes quizá esa sensación de que respirar se te hace una tarea pesada? Bueno, pues en los estados de ansiedad y de estrés, la respiración suele sufrir alteraciones. Muchas veces la respiración es una respiración superficial, es una respiración torácica y es una respiración en la cual es muy fácil llegar a hiperventilar. La hiperventilación es algo de lo que hemos hablado bastante en diferentes vídeos de aquí. Cogemos más oxígeno del que deberíamos y eso va a influir también en nuestro patrón de respiración. Ujú. Luego tenemos las parestesias, que son las sensaciones de hormigueo que se dan en las extremidades, manos, pies y a veces también aparecen en la cara. Esta sensación de adormecimiento tiene mucho que ver con nuestro patrón respiratorio, ¿no? Es decir, esa hiperventilación que hemos mencionado en otros vídeos hace que se produzcan, bueno, pues pequeñas anoxias en algunas partes del cuerpo que provocan esta sensación de hormigueo que, aunque no es una sensación peligrosa, es cierto que suele ser interpretada pues muchas veces con la palabra ictus. Te sientes fatigado, te sientes sin energía, sientes que desde que te levantas, de repente la vida se te hace un mundo, casi como una montaña que se te hace ir como algo cuesta arriba. Bueno, pues es muy probable también que estemos hablando de uno de los síntomas de ansiedad también más característicos. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado de tensión constante, la persona está en un estado de preocupación constante y además se siente agotado de precisamente esa rumiación con la que pasa su día a día. Se siente agotado física y emocionalmente. Y con esto, Rubén, también está muy ligado la sensación de falta de concentración. Y es que cuando estamos atravesando un periodo ansioso nos sentimos con esto de muchas cosas en la cabeza, ¿no? Nos cuesta focalizarnos en una tarea en concreta, nos cuesta prestar y mantener la atención, ¿no? Es la atención esa dispersa que se va continuamente a esa rumiación de la que tú hacías antes mención, como si todo estuviera difuminado y fuera muy, muy difícil apuntar ahí con el puntero láser. Esa sensación de niebla cerebral. Ciertamente, todos estos síntomas, como hemos mencionado anteriormente y como hemos empezado el vídeo, puede ser algo momentáneo, que aparecieran episodios de ansiedad, incluso adaptativa, por problemas que puedan aparecer en la vida del individuo. Sin embargo, en otras ocasiones estaríamos hablando de principios o de mediados ya de un problema relacionado con la ansiedad que va a requerir un tratamiento.
Así que como siempre aconsejamos, no tiene nada que ver una intervención temprana, donde todavía no se han desarrollado determinadas conductas evitativas y puede ser mucho más fácil la intervención, hay que pedir ayuda. O sea que yo, Rubén, terminaría este vídeo mandando ese mensaje. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info@amadag.com, o nuestra página web, que es www.amadag.com. No os olvidéis, tenemos una app, se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Es fácil, ponéis La Teoría de la Mente en el buscador y ahí estamos. Y además es gratuita, vais a tener acceso a los blogs, a los contenidos de audio, a los contenidos de vídeo. Bueno, una enorme batería también de recursos para trabajar con tu ansiedad. Así que nada más, nos vamos a ver en el siguiente programa. Hasta el próximo.